Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar o presentar la práctica número 9, que se trata Teorema de Thevenin y Norton. Nosotros somos Carlos Victorino, Raúl Barajas y Charbel Salvador. y empezamos. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el Teorema de Thevenin. En este caso tenemos este circuito y el Teorema de Thevenin dice que si tenemos una fuente de corriente o una fuente de tensión, tenemos que apagarlas. En este caso tenemos la fuente de tensión y se nos pide que el elemento que se va a estudiar sea el resistor 4. Entonces, como dije anteriormente que se tienen que apagar las fuentes, para una fuente de tensión se tiene que hacer en un cortocircuito, que es como si nada más tuviéramos un alambre. Por el contrario, si tenemos una fuente de corriente, se tendría que tener el circuito abierto. Posteriormente, para calcular la resistencia de Thevenin, que se tiene que calcular, que en este caso nos está pidiendo el resistor 4, se apagan las fuentes y en este caso no se toma el resistor 1 y el resistor 2 porque no hay ninguna fuente circulante que cae sobre este. Entonces nada más se va a tomar el resistor del inductor con el valor de la inductancia, el del capacitor y el resistor número 3. Para calcular la impedancia inductiva es el resistor del inductor más el valor de la inductancia. Posteriormente, haciendo eso, se va a quedar en paralelo y se va a hacer dicho cálculo, que es Z1 por el valor del capacitor sobre Z1, que es la impedancia, más el valor del capacitor. Una vez teniendo esto, va a quedar en serie y se va a hacer dicho cálculo para obtener el valor de resistor de Thevenin. Una vez teniendo esto, igual se va a volver a colocar el circuito y se va a quitar el resistor que se ha estudiado. En este caso, que es el resistor 4, se quita y vamos a calcular la tensión. Que el teorema de Thevenin dice que se tiene que calcular la tensión y el teorema de Norton se calcula la corriente. Para hacer el teorema de Thevenin puedes hacerlo ya sea por nodos, por transformación de fuentes, el que sea, el que más te convenga. En este caso nos conviene hacer por el método de nodos. Por lo tanto, para hacer el nodo 1 va a ser nodo 1, que es 1 sobre R5, que es en serie de R1 más R2, más 1 sobre el valor de la impedancia, que es Z1, que dije anteriormente que es el resistor del inductor, más el valor de la inductancia, porque está compartiendo este mismo nodo, están compartiendo estos dos valores. Después va a ser igual al valor de la corriente, que se tiene que hacer V1, el valor de la tensión que se nos esté proporcionando, sobre el resistor que se encuentre al lado de este. Para calcular la tensión 2 en el nodo 2 va a ser V2, que es 1 sobre C sobre 1 sobre la impedancia, menos, que están compartiendo esta misma impedancia, 1 sobre Z1, y va a ser igual a 0 porque aquí no hay ninguna fuente de tensión o de corriente. Por lo tanto, teniendo estas ecuaciones o este procedimiento, se va a hacer ya los cálculos para obtener dichas tensiones. Y hasta el final del video se colocará el procedimiento que se hizo con los valores que se nos esté proporcionando la práctica. Y eso sería todo de mi parte. De hecho, Hola, yo te voy a explicar parte de la teoría, que en este caso es el teorema de Norton. Como ya te mencionó mi amigo Neto, bueno, Ernesto, la idea va... güey, así no me menciona. Aparte me pusiste Iván bien pendejo, güey. Güey, no te enojes, güey. Chinga. Hola, ¿qué tal? Yo te voy a hablar acerca del teorema de Norton. Como cualquiera de estos dos, ya sea el teorema de Thevenin o Norton, su idea es proporcionarte un método para reducir un circuito de manera muy complejo a una forma muy simple.
En este caso, el teorema de Norton se va a basar en una fuente de corriente conectada a la impedancia equivalente de manera paralela. La idea para resolver cualquier circuito por forma Norton son 4 pasos esenciales. Te los voy a explicar para que vayas entendiendo y te voy a poner más o menos las imágenes de cada paso que se tiene que hacer. El cual consiste en el paso 1, vamos a reemplazar la carga conectada por un corto. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a calcular la carga de A a B, esta se va a reemplazar por un corto. Luego vamos a terminar la corriente total IN, en este caso de nuestro circuito. Y bueno, tú lo vas a calcular de manera como te acomodes, ya sea por nodos, por mallas o por transformación de fuentes. Luego, ya calculada la corriente total IN, vamos a determinar o calcular ZN, que es la impedancia total, en el cual la idea básica es todas las fuentes de corriente se van a reemplazar por un circuito abierto y todas las fuentes de tensión por un cortocircuito, en el cual solo nos va a quedar un circuito conectado de manera paralela o en serie, y pues ya tú tendrás que hacer unas reducciones y calcular ZN. Y por último es ya conectar IN y ZN de esa forma, que es la corriente total entre la impedancia total, y pues lo que quieras calcular sería la terminal de A a B. Eso sería todo de mi parte y te dejo con mi amigo Victorino. Okay. Bueno, yo soy Carlos y les voy a explicar el procedimiento de la práctica 9, que fue el teorema de Thevenin-Norton. Entonces, lo que nosotros se nos pidió en la práctica fue calcular tanto la tensión como la intensidad de corriente en el resistor 4, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacer el arreglo de manera de Thevenin o de Norton para encontrar, ya sea en Norton, una intensidad de corriente o en Thevenin una tensión. Entonces nosotros primero tenemos que retirar, o más bien apagar, esta fuente de tensión. Entonces al momento de que hagamos esta fuente de tensión, al ser una fuente de tensión en el análisis de Thevenin, esta se cortocircuita, lo que nos deja nada más con un circuito equivalente en donde este solo es un conductor y nos queda aquí el resistor con el inductor, el capacitor y el resistor. Ahora, el resistor del inductor junto con la reactancia del inductor nos forma una impedancia. De esta manera, esta impedancia se va a poner en paralelo con la reactancia del capacitor y posteriormente este resultado se va a poner en serie con el resistor. Nosotros de esta forma encontramos ya sea el resistor de Thevenin o impedancia, perdón, o la impedancia de Norton. Ahora, eso dependerá ahora de qué queremos hacer. En Norton tendríamos que hacer o poner la impedancia en paralelo, y en Thevenin deberíamos de poner la impedancia en serie. Ahora, nosotros debemos de calcular por medio de nodos o de mallas, dependiendo de lo que nosotros queramos, para calcular la tensión en dichos puntos, que es este y este. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a hacerla por Thevenin, se recomienda hacerla por nodos, lo que nos dará como resultado una tensión en estas terminales, lo cual sería una tensión equivalente de aquí a acá. Ahora, si nosotros queremos calcular Norton, hacemos por mallas y nos debe de salir una intensidad de corriente que después se transformaría, o más bien se pondría como una fuente de intensidad de corriente. Ahora, lo que nosotros hicimos experimentalmente fue conectar el circuito como nosotros lo tenemos gráficamente aquí, pero al momento de que nosotros hicimos el cálculo de la tensión de Thevenin o la intensidad de corriente de Norton, fue necesario quitar esto, el resistor 4, y por ejemplo en la tensión de Thevenin medimos la tensión de este nodo a este nodo, que es el nodo de referencia al nodo 2, lo vamos a decir, y en Norton se tuvo que hacer la conexión en serie de medir de aquí a acá y medimos la intensidad de corriente, y esa fue la intensidad de Norton. Ahora, en el laboratorio nosotros contamos con un puente de impedancias, lo cual nos permitió encontrar los valores necesarios para la impedancia de Norton o la impedancia de Thevenin. Ahora, se tiene que hacer mucho hincapié en que se tiene que desconectar en todo momento la tensión, y estas dos resistencias no se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de cortocircuitar esta fuente de tensión, en físico en realidad aquí no existe una tensión. Entonces aquí nosotros vamos a tener que conectar directamente en paralelo este inductor con este capacitor, lo que nos va a dar directamente
estos dos en paralelo con esta resistencia en serie. Entonces no es necesario conectar ninguna de estas dos. Entonces se hizo el cálculo y se nos dio el valor, y este fue muy cercano al que nosotros encontramos analíticamente. Después se conectó el resistor y se hizo el cálculo apropiado, por lo que encontramos que los cálculos se acercaron mucho a lo práctico. Bueno, esto fue todo de mi parte y les agradezco mucho su atención. Bueno, a manera de conclusión, ¿Las dices o las digo? Unos momentos después, una eternidad más tarde. Bueno, a manera de conclusión, se lograron cumplir los objetivos propuestos en la práctica, los cuales fueron las mediciones teóricas y prácticas se van a comparar haciendo los cálculos ya sea por la forma del teorema de Thevenin o de Norton, para después ver su variación con la forma práctica en el circuito y hacer las mediciones de las tensiones y las corrientes eléctricas para de la misma forma compararlos y ver las variaciones que tiene esta. Un dato curioso que puedo mencionar es de que en la práctica en el laboratorio el puente de impedancias tuvo una pequeña variación con los resultados, pero eso se debió a que no estaba calibrado perfectamente, ya que, como recordamos cuando el profe nos dijo que la frecuencia lo estaba midiendo por 6 Hz, la cual pues, no corresponde a la misma que hay. Pero pues eso es solo un dato curioso en donde los demás mediciones sí concordaron respectivamente. Eso sería todo de nuestra parte y gracias. Checa, ¿Qué? si no sale mi cabeza. Ah, pues